¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo calcular la medida del ancho de las puertas en muebles esquineros de cocina utilizando las bisagras de 165 y de 135, también conocida como bisagra de unión. Recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en esto de las cocinas pregunté varias veces a varios maestros y no sé si no me querían decir o no me sabían decir. Uno de estos maestros, al recibir mi pregunta, se puso la mano en la cara, se la alargó y dijo: ¡ay! ¡Qué tonto estás! Es por eso que me di a la tarea de investigar cuál es la fórmula para sacar estas medidas. Para quienes solo vengan por la fórmula, les voy a decir de una vez que tenemos el espacio que nos da el mueble. Para poner la puerta, le descontamos la fuga y le descontamos el grosor de la otra puerta con la que hace esquina. Y ya está. A todos los demás quédense porque tenemos información muy interesante. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos acerca de cocinas integrales. Así es que suscríbete. Vamos a ver el video. El Cocinator. Y tenemos aquí entonces nuestro mueble esquinero de donde vamos a sacar la medida de las puertas. Pero antes déjenme darles un recorrido por detrás del mueble. Estos respaldos los levanto hacia arriba para que se proteja esta parte del canto. Igualmente es conveniente ponerle canto de PVC en todas las partes expuestas. Y así es como armo este mueble esquinero. Sin embargo, tenemos otros videos de esquineros de cocina, de diferentes tipos de esquinero, tanto ciego, diamante, enel, etc. Ahora sí, vámonos a lo importante, que es cómo sacar la fórmula. Tenemos que, estas son las puertas, tenemos un recuadro con un saque de 30 por 30, entonces el espacio que tenemos para colocar nuestra puerta es de 30 centímetros. Desde aquí hasta aquí, 30 centímetros. Ahora, hay otro espacio que es la abertura que hay entre las dos puertas y el espacio también que yo le dejo del canto visible para que si hay un mueble vecino en esta parte de acá se puedan abrir correctamente las dos puertas. E igualmente en estos espacios se considera el canto, el enchape que se le va a poner a los cantos, que en mi caso es de 0.45, por lo tanto no me preocupo mucho. Entonces, la medida nominal es de aquí hasta aquí, a este espacio de aquí y a este espacio de aquí. A los dos espacios juntos les llamaremos fuga. Y también en la fórmula será importante este grosor de la puerta y este grosor de la puerta. De manera que aquí tenemos la fórmula que dice mueble menos grosor menos fuga es igual a ancho de la puerta. Tenemos mueble que se refiere al espacio que nos da el mueble para poner la puerta, que es de 30 centímetros de aquí hasta aquí, menos el grosor de la puerta, que es de 1.5 centímetros, menos la fuga. Yo le dejo 3 milímetros aquí y 3 milímetros acá, más el canto, pero el canto que yo uso es muy delgado. 3 milímetros más 3 milímetros, 6 milímetros, o lo que es lo mismo, 0.6 centímetros. Ahora sí voy a hacer mis operaciones. Me voy con mueble, yo tengo 30 centímetros del espacio que me da mi mueble para poner la puerta, menos el grosor de la puerta, son 1.5 centímetros, menos la fuga, 0.6, igual, nos da de 27.9 centímetros. Y tenemos aquí nuestra puerta, nuestras dos puertas, porque en este caso las dos puertas tienen un espacio de 30 centímetros, las dos puertas deben de ser de 27.9. En el caso que tuviéramos una medida diferente, igualmente aplicar la misma fórmula, ya que tendríamos que calcular el grosor, la fuga, que es este espacio de aquí, más este espacio de aquí, y el ancho que nos diera el mueble. Y en este canal vemos todo acerca de cocinas integrales, desde el diseño, el armado y la instalación. Exhorto a que te suscribas ahora mismo a este canal. Y aquí tenemos una imagen acerca de cómo abre esta puerta vista desde adentro. Lo importante es que nos muestre la apertura, las dos puertas y las bisagras que se ocupan. Esta es una bisagra de 165 grados y esta es una bisagra de unión de 135 grados. A continuación vamos a hablar primero de esta bisagra y después de esta bisagra. Aquí tenemos la bisagra
de 165 grados. Igualmente también le conocemos como bisagra de tipo chapulín o bisagra cangrejo, porque parece un chapulín o a veces un cangrejo. Y ese es uno de los tornillos de ajuste. Por aquí tiene otro tornillo de ajuste e igualmente aquí tiene una entrada para el tornillo ovalada. Generalmente ponemos el tornillo en el centro para que nos permita hacer los ajustes necesarios. Y esta parte de aquí es la cazoleta que va a entrar en la perforación que vamos a hacer en las puertas. Aquí tenemos los tipos de ajuste que permite esta bisagra. Aquí tenemos la bisagra chapulín vista como desde arriba o desde un lado. Aquí está la cazoleta incrustada. Y aquí tenemos el tornillo de ajuste que les decía que se pone en el centro. Y aquí tenemos el tornillo que nos permite hacer este tipo de ajuste frontal. Este tornillo que se encuentra situado en el brazo nos permite hacer un ajuste horizontal y el ajuste vertical con el tornillo que les decía que se pone en el centro, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Todas las bisagras bidimensionales tienen estos tres tipos de ajuste. Más bien deberían llamarse tridimensionales. 2 horas después. Regresamos a nuestro dibujo para ver cómo abren estas puertas. Este ángulo que estoy marcando es de 90 grados y la apertura de 165 grados sería más o menos a esta distancia, lo cual es suficiente para accesar perfectamente a nuestro mueble. Ahora tenemos la base de nuestra bisagra, va a ser perforada a 37 milímetros y aquí insertamos un tornillo y otro tornillo. Ahora nos vamos, tenemos que el diámetro de la perforación es de 35 milímetros y la profundidad de la perforación es de 12 milímetros. Las perforaciones con las que vamos a trabajar se hacen con esta broca que estoy señalando y que se llama broca Forstner. Recuerdo que yo tenía una broca de estas hecha con carburo de tungsteno y se la puse al router porque me permitía ponerle la profundidad adecuada. Sin embargo, se quemó rápidamente. Le consulté al fabricante y me dijo que estas brocas no son para router, sino son para taladro. Espero que a ustedes no les pase. Otra cosa que podemos observar es que esta puerta tiene 4 perforaciones para la bisagra de 165 y para la bisagra de unión. Y aquí podemos observar una vista de planta de nuestras bisagras en donde tenemos nuestra bisagra de 165 y su perforación, y en la misma puerta tenemos la perforación para la bisagra de unión. Igualmente se puede ver cómo abre la bisagra de unión. Pero regresamos a la bisagra de 165 grados. Y aquí tenemos las 4 perforaciones. 1, 2, 3, 4. Aquí va a ir un par de bisagra de 165 grados y aquí otro par de bisagra de 135 grados. Tenemos 5 milímetros del espacio que hay del borde de la puerta al borde de la perforación, o 2.2 centímetros de la orilla de la puerta hacia el centro de la perforación. Y el diámetro, como les decía, es de 35 milímetros y la profundidad de 12 milímetros. Vámonos a la misma puerta. He visto que algunos hacen esta perforación en esta puerta, pero como ustedes acaban de ver, mi fabricante en su ficha técnica indica que esta perforación debe de ir a 5 milímetros de la orilla de la puerta hacia adentro y a 22 milímetros de la orilla de la puerta hacia el centro de la perforación, el diámetro igual de 35 y su profundidad de 12 milímetros. Y así nos guiamos para realizar las otras perforaciones. Después vamos a ver nuestra bisagra de unión o de 135 grados y aquí tiene sus ajustes. Este es un ajuste, este es otro ajuste y aquí tiene otro ajuste. Este ajuste lo vamos a recorrer hasta donde diga 16 milímetros. Algunos dicen o algunas marcas he notado que no dicen, pero eso es lo que indica mi ficha técnica. Y aquí les demuestro cómo la ficha técnica tiene marcado que tenemos que recorrer este ajuste hacia los milímetros que nos va a dar el grosor de nuestra puerta. Finalmente nos dice que la base tiene 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos la segunda puerta que nos indica dónde va a ir la perforación a 24 milímetros de la orilla hacia adentro. Y aquí tenemos esos 24 milímetros de la orilla de la puerta hacia adentro. Aquí me hubiera gustado que la distancia de la orilla de la puerta a los tornillos de la base de la bisagra fueran igual que todas, de 37 milímetros. Así solamente agarramos nuestra escuadra de combinación y rayamos todas las puertas de una manera rápida. Pero por alguna razón decidieron cambiar esta medida en las bisagras de unión. Le voy a llamar al ingeniero industrial para que nos explique por qué. Ingeniero. Algunos centímetros más tarde.
32 milímetros entre las perforaciones para los tornillos. Lo importante es esta medida de aquí, en donde vamos a colocar los tornillos, y ya estos tornillos los pongo en donde me queden sin medir esta distancia. Finalmente les muestro una imagen de un esquinero con este tipo de apertura. Una de las puertas carga la otra puerta y adentro tenemos un Lazy Susan, que es este herraje de aquí, y que ya vamos a tener un video acerca de el Lazy Susan. Les invito a comentarme si ustedes también han tenido alguna experiencia como la que a mí me sucedió. Me hicieron una cara como de ¿por qué es que no sabes? Les invito también a que si tienen una duda me la comenten. Si ustedes son expertos, les invito también a que me ayuden a responder todas aquellas dudas que a lo mejor tal vez yo no sé, pero que ustedes sí saben. Y es así como podemos construir una comunidad de aprendizaje, pero en un ambiente seguro. Ya les dije que se suscriban, que compartan la información, que me den un like, activen la campanita y les dejo todas mis redes sociales en la descripción de este video. El Cocinator.